Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en esta disertación sobre un tema tan fascinante como es la danza y sobre todo en aquellas partes que constituyen un conflicto, que es cuando estas danzas son puestas a evaluación. Voy a ser un poco más directo y después regreso a lo del título. Quiero referirme a un tema que casi nunca hablamos, es decir, cómo están constituidos o construidos los movimientos de los danzantes. Porque los movimientos de los danzantes, para que estos puedan ser percibidos, tienen que moverse algunas partes del cuerpo, juntarlas y a partir de allí generar un conjunto de contenidos, ¿no? Y es que la danza tiene una estructura. La danza tiene una estructura. Y como estructura está constituida desde unidades mínimas hasta unidades mucho más complejas que son la danza misma o el producto final. Cuando queremos encontrar una unidad mínima es cuando una parte específica del cuerpo se está moviendo. En este caso, por decir, esta falange del dedo que la estoy moviendo, pero este movimiento de esta partecita por sí sola no es mucho, pero si no existiera no habría forma de constituirse con las otras partes del cuerpo en un movimiento que después va a ser culturalmente interpretado o codificado. Esa unidad mínima de movimiento, en el caso de los cuerpos danzantes, se llama kinemas. Cuando esa unidad mínima de movimiento yo le doy un significado determinado, lo voy a llamar morfokinema. Cuando combino los morfokinemas, lo que voy a tener es un motivo como una categoría conceptual. Cuando combino los motivos, ¿qué quiero decir? O sea, tengo un kinema, tengo otro kinema, junto los kinemas y les doy un significado, y a partir de darles un significado, combinados, los voy a llamar motivos. Por decir, si yo hago este movimiento, ya puede ser interpretado como que estoy llamando a alguien. Si hago esto, si digo esto, eso significa que ya le estoy dando un significado a este conjunto de kinemas que se han combinado para mover determinada parte del cuerpo y darle un significado. Si a esos motivos yo le agrego o combino un conjunto de motivos, no es el dedo, sino es el brazo. Cuando ya comienzo a combinarlos, entonces los voy a llamar un corema. Si yo combino coremas, quiero decir un corema de mis brazos, puedo hacer el movimiento de los troncos, puedo hacer el movimiento de los hombros, es decir, combino coremas de otras partes del cuerpo, más los que podrían realizarse de la cintura hacia las extremidades inferiores. Yo hago una combinación de todos esos movimientos, entonces voy a tener la estructura de la danza. Quiere decir que desde sus unidades mínimas hemos pasado por 4 estadios en los cuales combinaciones conjuntas de estas unidades mínimas me van a dar todos los movimientos posibles para ejecutar aquel que yo necesito y que me define una danza determinada. Entonces, tengo la estructura. Esa estructura yo tengo que movilizarlo, tengo que interpretarlo, tengo que hacer que
que lo conciba como un concepto, que le dé una forma de interpretar a esa estructura. Esa forma de interpretar a esa estructura se va a llamar estilo. El estilo como forma de llevar a cabo o dar forma a la estructura. Muy bien, si yo tengo el estilo, que es la forma de interpretar la estructura, y le sumo la estructura, todo eso lo voy a llamar forma de la danza. Forma de la danza, que es lo que la audiencia o el espectador observa. Forma de la danza es aquella que los que han sido convocados o los que hemos sido convocados para evaluar vamos a ver, ¿sí? O que lo hemos visto con frecuencia, y a partir de esa forma, que se puede traducir como un conjunto, porque pertenece a un complejo cultural, como un conjunto de códigos, los observadores lo que van a emitir es un puntaje determinado. Sin embargo, esta forma me conecta con el contexto, porque la forma ya lo detecto. Es decir, una vez que veo bailar a una danza determinada, una marinera, un bailes, carnaval, sayas, huaylas, yo automáticamente ya he observado, y lo que hago es, o lo que se ha hecho con frecuencia, o lo que se ha hecho hasta estas instancias, es decir, que esa forma es la que me define la estructura. No es cierto. Si no hay estructura, no hay estilo. Y si no hay estructura ni estilo, no hay forma. Lo que quiero decirles es que, como no se ha tenido una especie de preocupación marcada por encontrar el lugar donde está la danza, que es en los cuerpos danzantes, lo que se ha pretendido a lo largo de la historia de la danza en muchos lugares del mundo, ahora ya no tanto, es vincular esa forma al contexto. Al contexto. Entonces, lo que hago es, teniendo la estructura, teniendo el estilo, lo extraigo a aquellas cosas que desde fuera estoy observando y le adscribo a determinadas categorías conceptuales como identidad, tradición, ritmo, vestuario, que son los elementos que se agregan a esa estructura, y en función a esos elementos es que hasta estas alturas hemos estado evaluando la danza. Y yo lo que creo es que si es que no penetramos a profundidad a la estructura, que es el lado más objetivo de la danza, difícilmente vamos a tener una evaluación que responda a los elementos que lo constituyen. Sobre eso quiero profundizar un poquito más, porque no es solamente la estructura en una suerte de mirada un poco fría de la forma como están constituidos los movimientos que después constituyen la danza. Es que voy a plantearles algunas cosas que necesariamente deberíamos tener en cuenta cuando nosotros queremos evaluar la danza, ¿no? Por decirles, cuando observamos la forma, lo que estamos observando es a unos cuerpos, pero los cuerpos danzantes son cuerpos que cuentan historias. Si uno podría sintetizar así con un concepto un poco más profundo sobre la danza, te diría: la danza es un complejo cognitivo, y quienes ejecutan la danza, que es el único lugar donde la encontramos, quienes ejecutan la danza lo que hacen es narrar historias. Los danzantes son narradores por excelencia de historias. Y si son narradores por excelencia de historias, lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuando queremos evaluar es cómo están narrando la historia. El cómo es
ir hacia una categoría que se llama el lenguaje comunicacional, para ver si es que esa historia contada desde los cuerpos danzantes está eficientemente contada, eficientemente redactada, como para que pueda ser decodificada por aquellos que los observamos, sea para disfrutar de la danza o sea para atribuirle un puntaje determinado en los concursos. Por ejemplo, lo que nosotros podríamos preguntarnos cuando queremos evaluar, es decir, ¿cuáles son las conexiones conceptuales que existen entre la parte superior del cuerpo con la parte inferior del cuerpo? ¿Cómo están conceptualmente conectados? Si es que narran la misma historia. ¿Cómo están conectados además los brazos y además de los brazos todas aquellas cosas que constituyen las envolturas de los cuerpos danzantes? Quiero decir, vestuarios, maquillajes, joyas o el conjunto de implementos que le agregamos a el espacio escénico para que desde allí podamos contar la historia. Lo importante cuando uno quiere contar una historia desde los cuerpos es que los cuerpos son los que van a emitir el mensaje. Si yo estoy observando un vestuario, es para ver cómo los cuerpos trascienden ese vestuario y transmiten la historia que están narrando. No es para decir, oye, no, este vestuario es el auténtico. No, este vestuario es el típico. Esos conceptos son sumamente frágiles, se han utilizado con frecuencia, de manera tan reiterada que cada uno cree que es un concepto dogmático, que es un concepto como que en el que tenemos que creer cuando son categorías sumamente dinámicas. Les había dicho al comienzo que la danza es un complejo cognitivo, y es un complejo cognitivo que establece una relación dialéctica con el orden social. Esa relación dialéctica implica que las danzas están constantemente rediseñándose, constantemente remodelándose, constantemente resignificándose. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las danzas son danzas de sus tiempos, danzas de su tiempo. Quiero decir, una cosa es un Huaylas de los años 60, otra del 70, otra del 80, otra del 90, otra del 2000. Y otra es aquella que en el momento que está presentando el grupo determinado, es el Huaylas de ese momento. Y a ese Huaylas de ese momento es que tenemos que darle una evaluación. Pero una evaluación que permita complementar estructura, estilo, para definir una forma. Pero si no tengo formación suficiente como para a esa estructura ver cómo están combinándose los kinemas, los morfokinemas, los motivos y los coremas, entonces lo único que me queda como un evaluador es ser un observador externo y por lo tanto compararlo con categorías que tienen que ver más con el contexto que con el texto que son o constituyen los cuerpos danzantes. Al no tener esa calidad de evaluación que es fenoménica, que es objetiva, porque está en los cuerpos, entonces yo lo que tengo que es atrincherarme en categorías subjetivas, en categorías conceptuales que, dicho sea de paso, no son problematizadas y son tomadas como si fueran categorías inamovibles, categorías dogmáticas, categorías cerradas, cosa que es lo menos que existe cuando queremos hablar de danza. La danza es un proceso dinámico, es un proceso dialéctico, es un proceso que permite a una danza estar en la medida que responde a su tiempo. Si no responde a su tiempo, deja de estar, se convierte en una categoría arqueológica, en una categoría histórica, no en sociológica, no en antropológica, no en elemento vivo que actúa, que está insertado
en prácticas cotidianas y como tal responde a todos esos elementos que diariamente van nutriendo esos cuerpos danzantes. Entonces, cuando se evalúa según la cantidad de criterios de evaluación, que dicho sea de paso son comunes, establecidas en las bases de los concursos, solamente estamos refiriéndonos a una forma y la forma que me conduce a un contexto. La mirada que les estoy proponiendo es decir, oye, no, si la danza está en los cuerpos danzantes, en los cuerpos tengo que ver cómo están constituidos esos movimientos, ¿sí? Cómo van funcionando las categorías de flexión y las categorías de extensión para definir calidades de movimiento y por lo tanto formas más eficientes de ejecutarlo y por lo tanto formas más atrevidas y formas más susceptibles de ser comprendidas cuando esos cuerpos narran esas historias que nos quieren transmitir o esos contenidos que nos quieren transmitir. Lo que tenemos que preguntarnos además en estas formas para evaluarlas es decir, ¿dónde o en qué parte de los cuerpos están concentrados los coremas o enfatizados en mayor medida los movimientos? Porque hay algunas danzas donde se enfatizan las extremidades inferiores, otras los brazos, otras el tronco, otras la zona sacroventral. Y entonces, si yo no los puedo observar esa concentración de movimientos, entonces yo estoy pensando, por decir un ejemplo, en las danzas autodenominadas de los afroperuanos, ¿sí? Yo estaría pensando en la historia de la esclavitud, estaría pensando en las formas como han participado desde los espacios domésticos, desde los espacios de servicios, y no estoy haciendo una evaluación de lo que me están presentando aquellos que en ese momento están ocupando el espacio escénico. Tendríamos que preguntarnos además cómo participan piernas y brazos si añaden o no o suman una dimensión rítmica y estética que cuentan o anticipan una historia. Por decir, en el momento que van a salir al escenario, están haciendo determinados movimientos para ubicarse. Todo ese conjunto de movimientos son anticipaciones o antecedentes de la historia que nos va a contestar después el cuerpo completo. Les decía además que esa estructura tiene que ser interpretada, claro. Tiene que ser ejecutada, tiene que ser concebida. Según cómo conciben o ejecuten esa estructura, nosotros podemos comenzar a diferenciar el tipo de danza que es o a los lugares a los cuales pertenece. Por decirles un ejemplo, las estructuras del lenguaje, en este caso un idioma específico como el español, por ejemplo, es similar para España, similar para México, para Argentina, para Perú o para Chile. Pero las formas de decirlas son distintas para cada uno de estos países. O sea, la estructura es la misma, las estructuras de movimientos para las danzas son las mismas, pero las formas de ejecutarlas, qué letras utilizan o qué parte del cuerpo utilizan, son las que me van a diferenciar una danza de la otra. Me van a diferenciar un estilo de la otra, ¿no? ¿Cómo son las conexiones de los movimientos de los pies con los movimientos de la zona sacroventral? ¿Cómo están conectadas la flexión y la extensión del cuerpo? ¿Qué cantidad de energía se han invertido para ejecutar unos movimientos? Y si es que esa energía es diferenciada para distintas partes del cuerpo. Nos interesa ver qué o cómo los cuerpos están elaborando simétricamente a sus figuras. Qué o cómo van las calidades expresivas del cuerpo y de la cara. Y finalmente, un elemento que
es necesario, sobre todo cuando estamos evaluando danzas colectivas, es concentrarnos en los motivos. Les había dicho que se trataba en la estructura de la danza de kinemas, de morfokinemas, ¿sí? de motivos, de coremas. Y tendríamos que concentrarnos bastante en los motivos, porque estos son los lugares donde se almacena la memoria y desde los cuales de esa memoria se van a generar los modelos de reproducción de movimientos para ser usados de manera espontánea en una coreografía determinada. Y porque además es desde ese aspecto, desde los motivos, donde nosotros podemos detectar o diferenciar el baile de cada uno de los danzantes que participan en la danza colectiva. ¿Detectarlos para qué? Para definir la forma como interaccionan entre sí y cómo interaccionan con el auditorio, para definir la forma en que aprovechan aquellos que están ejecutando el espacio tanto de forma horizontal como de forma vertical. Todos estos conjuntos de elementos que son estrictamente fenoménicos quiere decir fenómenos que son objetivos, nosotros podemos leer desde esos cuerpos. Y desde esos cuerpos, además, nosotros podemos tranquilamente emitir una evaluación que responda más a esa forma, definiendo esas calidades de movimiento que nos permiten diferenciar con precisión el movimiento de uno respecto a los movimientos de los otros. Porque en el caso específico de la marinera, por ejemplo, cuando hay parejas que dominan la estructura, necesariamente en estos motivos vamos a encontrar un conjunto de elementos diferenciadores. Y a partir de esos elementos diferenciadores podemos decir cuál de ellos son los que dentro de una hegemonía de códigos culturales corresponden más con la expresión que están ejecutando o con la manera como el individuo está narrando sus propias historias, si es que están mejor contadas las unas respecto a las otras. Entonces, creo que tenemos que agregar en los sistemas de evaluación todo este conjunto de elementos que estructuran los cuerpos de los danzantes para desde allí emitir evaluaciones que sean un poco más representativas de aquello que están ejecutando los que actúan en los espacios escénicos. Cualquiera podría decir que nos hemos salido de los temas folclóricos, no es cierto, porque los movimientos, cada uno de los movimientos de los cuerpos, son emisión de códigos culturales. Y como emisión de códigos culturales son o simbolizan aspectos vitales de la cultura. No hay movimiento alejado de la poética, eso es imposible. No hay movimiento frío, no hay movimiento calculado, no hay movimiento que es estrictamente físico, eso no existe. No hay un solo movimiento que parta de los cuerpos que son complejos culturales, complejos de códigos, que no respondan a significados determinados. Esos significados provienen desde esos cuerpos y esa lectura, los que tenemos que evaluar es desde aquellos danzantes que son los lugares donde la danza tiene su existencia. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerlo a través de las redes sociales y de alguna forma, percibiendo la inquietud de la mayoría, puedo dar una respuesta genérica. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.